Bueno, vamos allá. Bueno, de nuevo gracias por la introducción. Bueno, en la primera diapo puse 2 balones de fútbol. Primero para daros la enhorabuena por ser campeones olímpicos y de paso poner al lado a España, que es la campeona del mundo y la de Europa, para que, en fin, para que recordéis que hay mucho más por hacer. ¿Vale? Y ojalá algún día, lo tenéis difícil, pero igual algún día. Es que ahora nos hemos crecido con lo del fútbol y mira que éramos malos. Es impresionante. Bueno, este realmente es el tema el que más me gusta y el que estoy dedicando los últimos años, que es al time-lapse, a la cinematografía, a lo que le queráis llamar, una tecnología que realmente no es nueva, pero que en los últimos 2 años ha aparecido muy fuerte en el trabajo clínico y que se ha convertido en uno de los temas claramente más importantes de la embriología y que ha conseguido incluso que se hagan sesiones completas en congresos como el de la ESRE o la SRM exclusivamente de este tema, con lo cual sin duda es un tema de mucho interés. Y siempre pongo este disclosure porque mucha gente se cree que yo de lo que voy a hablar es de time-lapse y concretamente del EmbryoScope, que en fin, que yo me llevo comisión por ventas y eso ya me gustaría a mí, pero lamentablemente yo soy un embriólogo del IBI y esto es una empresa que es danesa, que es la que ha desarrollado uno de los sistemas, pero como veréis hay muchos más muy interesantes, muchos que existen y que vendrán, y ellos son los que la comercializan y el IBI, como empresa inteligente que es, pues ha visto que era una empresa muy interesante y al final son socios minoritarios, con lo cual tienen una pequeña participación. Pero yo concretamente estoy fuera del negocio, solo me dedico a la parte científica. Me gustaría estar, pero de momento estoy fuera. Bueno, entonces, que quede claro eso, de lo que voy a hablaros hoy es de time-lapse y conceptos que os quiero introducir, concepto de la cinética, de la dinámica morfológica, os voy a hablar de un algoritmo de selección embrionaria que hemos desarrollado y patentado en el IBI, junto con la empresa danesa, temas también relacionados como la formación de blastocisto y otros factores externos, y nuestros resultados clínicos, nuestros resultados retrospectivos y los resultados de estudios prospectivos randomizados y todas las publicaciones que estamos haciendo y que vendrán. Y os introduzco el tema hablando un poco de time-lapse y recomendándoos varias revisiones. Esta, una de un grupo danés muy buena, donde resume todo lo que hay hecho hasta ahora de time-lapse, y que en esta tabla de aquí nos habla de los 4 únicos estudios que están hechos con time-lapse que realmente han sido útiles en humanos, y de los cuales el nuestro, el de Human Reproduction, es realmente el único que ha podido validar la relación entre el estudio de time-lapse y los valores que obtenemos y la implantación, porque todos los demás, incluido el de Wong, que es de Nature Biotechnology, no tiene ninguna información referente a la implantación embrionaria, no tiene ninguna información clínica, aunque la publicación ha sido muy relevante, aunque creo que la nuestra también lo está siendo. Entonces, bueno, aparte de eso, hay otras revisiones que os recomiendo, como esta del Expert Reviews, que escribió mi compañera de IBI Madrid, Natalia Basile, que habla también con mucho detalle del time-lapse. Si os queréis introducir en este mundo, ahí vais a poder aprender mucho también. En una de las tablas os habla de que no solo, o sea, hay varias técnicas o varias metodologías para estudiar los embriones mediante time-lapse. Hay algunas donde directamente el incubador es un microscopio que tiene incorporado un pequeño incubador ahí, es como un microscopio mini incubador, como los sistemas de Tokai, que no son muy útiles de momento. Después hay otros sistemas donde se pone la camarita dentro de tu incubador y ahí haces el análisis de time-lapse. El más conocido es el de Primovision. Ahora viene otro sistema nuevo que es Oxogene, americano, que es básicamente lo mismo que el Primovision, aunque mucho más avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero el concepto es el mismo. Y después está el sistema que hemos utilizado, bueno, 2, pero el que realmente está en el mercado para utilización clínica, que es el EmbryoScope, que es un incubador que ya es un incubador en sí y ya va incorporado a un sistema de time-lapse. Esos son los 3 sistemas que hoy por hoy podéis encontrar en el mercado y que en teoría hacen lo mismo, porque todos hacen lo mismo. Entonces nos ponemos en el punto, y esta revisión que escribí a principio de año en el Fertility, donde está bien el tema del time-lapse como concepto de selección, pero también el time-lapse se introduce dentro de lo que probablemente vamos en un futuro como embriólogos, aunque esto puede preocuparnos un poco por si igual nos quedamos sin trabajo, que es que cada vez más en el laboratorio vamos a introducir tecnología, llamámosle robótica, que va a automatizar muchos de los procesos que se hacen en el laboratorio, cosa que pondría muy felices a los ginecólogos, porque así se quitarían de en media unos cuantos biólogos. Pero bueno, aún queda mucho para eso.
Escribimos esta revisión en la que hablamos de muchos temas y entre ellos, obviamente, introducimos el tema de timelapse. Y de él quiero destacaros algunas cosas, como por ejemplo, que estamos mejorando las condiciones de cultivo porque no estamos manipulando los embriones están siempre en el incubador y yo los observo desde ahí, no tengo que ir al incubador, sacarlo del incubador, con lo cual pierde temperatura, CO2, etcétera, se altera el pH, no lo toco, está muy estable. Eso es un punto muy a favor del timelapse. Después, la cantidad de información que el timelapse ofrece simplemente desde imagen, es decir, desde el punto de vista morfológico, yo adquiero mucha más información y eso me puede ayudar a refinar mi selección. Y en tercer lugar, el análisis morfocinético, es decir, toda la cantidad de variables salvaje que uno puede obtener con un sistema como estos y que se puede aplicar al análisis del embrión. Otras partes que son muy importantes y que a mucha gente le preocupan es el aspecto de la seguridad. Es un sistema seguro desde el punto de vista de un incubador donde yo le estoy... Perdón que vea un poco de agua. Yo le estoy metiendo luz al embrión. Mucha gente le preocupa eso. Es que le estás metiendo mucha luz al embrión. Eso puede ser negativo. Lo cierto es que estos sistemas le dan mucha menos luz al embrión que un microscopio convencional. Porque en el microscopio convencional la luz es de mucha más potencia y la incidencia es mayor. O sea que utilizando un sistema de timelapse, en concreto el que hemos validado nosotros, la cantidad de luz que recibe el embrión es mucho menor. Con lo cual, ese no es un problema, desde luego. Y obviamente los resultados clínicos que son muy evidentes. Bueno. Entonces, ¿cuál es la información que el timelapse nos proporciona? Bueno, la información es infinita, pero una de las más simples son la información de la cinética, los tiempos de división. Cuando el embrión, como os he puesto ahí en un gráfico, se divide en 2 células, se divide en 3, se divide en 4, cada uno tiene su tiempo, que le llamamos T4, T5, cuando llega a 6, 7, 8, todo eso son variables numéricas que yo tengo de cada embrión. También puedo tener el tiempo en el que el embrión se compacta, forma la mórula, el momento en que el embrión es un blastocisto, el embrión en que el blastocisto se expande, el momento en que el embrión hace hatching, todos esos son tiempos que definen un embrión, son variables numéricas del embrión. La duración del ciclo celular, porque el embrión básicamente son células que se dividen, se supone que a la vez, porque están interconectadas, y la célula necesita un tiempo para completar su ciclo, para replicar su material genético y completar la citocinesis. Ese es el ciclo celular. Entonces yo puedo estudiar varios ciclos celulares del embrión. Por ejemplo, aquí está el ciclo celular 2, el segundo ciclo celular, el tiempo que el embrión pasa de pasar de 2 a 3 células, esa es la duración del ciclo celular. Y también la sincronía, porque os decía, las blastómeras están interconectadas y se supone que como tienen intercomunicación entre ellas, la división se tiene que hacer a la vez. O sea, todas las blastómeras se deberían dividir a la vez, conceptualmente. Entonces yo puedo valorar la sincronía, es decir, ¿me pasa de 2 a 4 células a la vez o pasa primero a 3 y de 3 a 4? ¿Hay una sincronía en el embrión? Pues fijaros qué cantidad de variables puedo analizar. Bueno, aparte de eso, puedo utilizar el concepto de la morfología dinámica. ¿Qué quiere decir? Que hay conceptos de la morfología que solo puedo ver si tengo un timelapse. Por ejemplo, cuando el embrión se divide por primera vez, las 2 blastómeras son iguales o son diferentes porque es la primera división, por eso solo lo puedo ver con un timelapse. Cuando se divide por primera vez, ¿cuál es el plano de división que utiliza? ¿En qué eje lo hace? ¿En el eje de los corpúsculos polares? ¿Tiene en cuenta la distribución de los pronúcleos? ¿Es perpendicular? ¿Es axial? Todo eso lo puedo ver. ¿Puedo medir diámetros y superficies del embrión de una manera tiempo dependiente? Y puedo mirar la multinucleación, pero de una manera muy dinámica, porque yo veo el embrión en día 2 y digo, ok, tiene 2 o 3 blastómeras multinucleadas, pero es que aquí yo puedo ver la multinucleación en todo momento. Es decir, en la primera división, si había una blastómera multinucleada, en la segunda división, incluso más adelante. O sea que la cantidad de información que tengo es astronómica y la que puedo llegar a obtener. De ahí lo difícil del concepto y lo que cuesta analizar toda esta serie de datos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aprendiendo desde el punto de vista de la embriología básica? Pues mucho. Yo creo que definitivamente estamos redefiniendo la embriología básica con el timelapse. Estamos desmontando muchos mitos, lo cual es algo que a mí me satisface mucho, porque siempre que uno entra a trabajar en un laboratorio, cuando es joven, hereda la información de los biólogos veteranos y le cuentan verdades y dogmas absolutos que después tú ves que son totalmente falsos, lo cual es muy gratificante y muy interesante a la par. Y todo eso lo estamos viendo con el timelapse. Y os pondré ejemplos después. Entonces, desde el punto de vista de la embriología, ¿qué aprendemos? Por ejemplo, los tiempos exactos de la división. Nosotros tenemos la suerte en el IBI de contar con una casuística muy grande. Aquí estoy enseñándoos una tabla donde hay 10.000 embriones analizados por timelapse. Con lo cual, sabemos con una
con una seguridad muy alta cuáles son los tiempos en los que normalmente los procesos de división se producen. Si veis ahí, pues el tiempo de división a 2 células, a 3, a 4, cuando normalmente se suele producir. Y además al lado os he puesto una gráfica con los tiempos de nuestro reloj donde normalmente esos procesos se producen. Por ejemplo, la primera división o la división temprana, la famosa división temprana que conocéis los embriólogos, se suele producir alrededor de las 6 de la tarde, el primer día que se divide. Pero otra información que es interesante, a mí siempre me gustó mucho, el primer día que analicé los datos, es que el embrión suele llegar a 8 células a la 1 de la madrugada del día 3. Yo cuando entré al laboratorio me dijeron, cuando veas los embriones de día 3, espérate un poquito, porque a primera hora muchos no han llegado a 8 células, míralos a partir de las 10. Es totalmente falso, porque podéis ver ahí que la mayoría llegan a 8 células a partir de la 1. Muy interesante. Aspectos que nos están enseñando mucho de la embriología que desconocíamos y que son muy interesantes. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de tiempos, de rangos, que desde luego para un embriólogo son interesantes y útiles. Os he hecho gráficas de la distribución, por ejemplo, de los ciclos celulares de los embriones y vemos que hay distintas poblaciones de embriones que tienen ciclos celulares muy cortos, de 0 horas, otros que tienen ciclos celulares de 12 y que después se relaciona mucho con la implantación, del tercer ciclo celular también. También del tema de la sincronía, hay embriones que son muy sincrónicos, que la primera de 3 a 4 células pasan de manera muy sincrónica y hay una subpoblación que no. O sea, veo distintas subpoblaciones de embriones, lo cual me hace pensar que si yo soy capaz de distinguirlas, puede que esas subpoblaciones tengan distinto comportamiento a la hora de la implantación, y eso también es muy importante. Entonces, ¿esta tecnología es clínicamente útil? Bueno, es lo que voy a intentar explicaros hoy. Sin duda que es útil porque introduce un concepto nuevo, que es la cinética y criterios de selección. Es decir, que yo puedo utilizar el time-lapse para seleccionar embriones. Entonces, esto está basado en este trabajo que ha tenido mucha repercusión científica en el campo de la embriología, en el que por primera vez describimos un nuevo método de selección embrionaria basado en la cinética embrionaria y en la morfología dinámica. Entonces, os voy a enseñar un update, una actualización con el doble de ciclos de los que están publicados para que os hagáis una idea de que los datos son bastante consistentes. Estamos hablando de aproximadamente unas 500 parejas y sobre esas 500 parejas hemos trabajado con los embriones en los que yo conozco si han implantado o no. Nosotros normalmente transferimos 2 embriones y cuando transfieres 2, a veces te implantan los 2, a veces te implanta uno o no te implanta ninguno. En aquellos casos donde yo transfiero 2 e implanta uno, no sé cuál ha implantado. Con lo cual no puedo utilizar la información de esos embriones para saber qué características tienen los que implantan y los que no. ¿De acuerdo? Solo trabajo con los que implantan 0 o 100. Y entonces, compañeros míos se inventaron lo de kit embryos, de lo de Karate Kid. ¿Por qué? Porque son embryos with known implantation data. Son embriones donde yo sé seguro que han implantado y sobre esos trabajo. Entonces, estamos hablando de una población donde tengo 111 embriones que sé que implantaron y 350 que no. Voy a compararlos a ver exactamente en qué se diferencian para ver si puedo distinguirlos por los tiempos. Y eso es exactamente lo que hemos hecho y lo que encontramos. ¿Qué encontramos? Cuando yo intento clasificar los tiempos en categorías, y para eso utilizo cuartiles, clasifico los embriones por tiempos en categorías en las cuales cada categoría tiene la misma cantidad de embriones, pues siempre está pasando lo mismo. Que hay un rango intermedio, que se llama rango óptimo, donde encajan el 50% de los embriones, donde la tasa de implantación, esto es una tasa de implantación relativa, no os fijéis con la real, porque solo trabajo con algunos embriones, los embriones KIT. Pero lo importante es que hay unos rangos óptimos donde los embriones implantan más que otros rangos que están fuera. Parece que hay unos rangos óptimos donde los embriones tienen una implantación mayor, lo cual nos hizo pensar que efectivamente podía haber un método de selección. Entonces, si esto lo amplías a muchas variables, observamos siempre lo mismo. Rangos óptimos, por ejemplo, la división a 3 células, en el rango entre 35 y 40 horas, el embrión que se divide entre 35 y 40 implanta aproximadamente un 13% más que el que se divide fuera de ese rango. O el embrión que llega a 5 células entre 49 y 56 horas implanta casi un 15% más que el embrión que llega a ese tiempo fuera de ese rango. ¿Vale? Llega a esas 5 células fuera de ese rango. Lo mismo pasó con el ciclo celular. Los embriones que les costaba más de 12 horas finalizar el ciclo celular 2, el segundo ciclo celular, implantaban menos que los que utilizaban menos de esas 12 horas. Y lo mismo con la sincronía. Embriones que eran muy sincrónicos pasaban de 2 a 3 células inmediatamente, implantaban más
que los embriones que no eran muy sincrónicos. Entonces, vamos viendo que por estos tiempos hay una manera de seleccionar los embriones donde yo puedo mirar a ver en qué rango están de tiempo y en función de eso seleccionarlos. O sea que ya hemos visto que por ahí hay un método de selección. Bueno, junto con eso hemos trabajado con el concepto de morfología dinámica y con criterios de exclusión. Es decir, por un lado selecciono por tiempos y por otro lado excluyo, es decir, intento evitar la transferencia de unos embriones que os voy a enseñar yo ahora que sé que implantan poco. Y esto está basado con una casuística también muy importante. Estoy hablando de casi 2.000 ciclos y casi 1.700 embriones con implantación conocida. Es decir, una información muy consistente. Lo primero que vimos y detectamos, y esta es una de las variables más fuertes, embriones que tienen división directa. Son embriones que pasan de 1 a 2 células y de 2 a 3, 1 a 2 a 3, en menos de 5 horas. ¿Vale? El embrión se divide en 2 células y de 2 a 3 células llega a menos de 5 horas. Tienen un ciclo celular extremadamente corto. Esto es un trabajo que ya está publicado en el Fertility and Sterility, sale este mes, también lo podéis ver. Bueno, pues lo que hemos visto, y es muy interesante, es que los embriones con división directa, primero, la frecuencia de embriones con división directa es aproximadamente el 14% de la población, y de los embriones KIT es aproximadamente el 4%, de los embriones transferidos aproximadamente el 7%. Bueno, pues ese 7% de embriones con división directa vemos que implantan muy poco, estamos hablando de menos de un 3%. Es decir, que claramente, si puedo, evitaría la transferencia de esos embriones. Embriones que yo, con morfología convencional, no puedo detectar, y que si evito transferir, voy a evitar transferir embriones con muy pocas posibilidades de implantar. Un criterio de exclusión. Voy a intentar excluir o no transferir esos embriones. Otro, la simetría de la primera división. Normalmente, aproximadamente un 30% de los embriones son asimétricos en la primera división, y de ellos un 15% de los transferidos. O sea, claramente hay una relación entre morfología y simetría. Como yo transfiero los mejores morfológicamente, también tienen más simetría. Pero si os fijáis, los embriones que presentan una simetría en la primera división, es decir, hay una diferencia de más del 25% en el volumen de las blastómeras, implantan, como veis, aproximadamente un 11% menos, con lo cual es otro buen criterio para evitar la transferencia de esos embriones. Después el tema de la multinucleación, muy interesante. Uno de los problemas del time-lapse es que ver la multinucleación es difícil, o sea, consume mucho tiempo, pero a la par también es muy interesante. Si os fijáis, aproximadamente en nuestra base de datos, que también estamos hablando de más de 1.700 embriones, un 16% presenta multinucleación en 4 células. Esa multinucleación que en muchos casos yo por el análisis morfológico normal no vería. Y si os fijáis, los embriones que tienen al menos una blastómera multinucleada en 4 células evaluados por time-lapse, pues implantan aproximadamente un 14% menos que los que no tienen ninguna blastómera multinucleada. De nuevo, otro parámetro, otro patrón interesante para aplicar a la selección. Entonces, con todos estos datos, lo que hemos hecho ha sido diseñar un algoritmo para la selección embrionaria que nos intente ayudar un poco a seleccionar complementario a lo que es la morfología convencional, que es el trabajo que está publicado y una patente desarrollada. Entonces, este método de selección es relativamente sencillo y está basado en lo que se llama un árbol de decisión. Primero yo selecciono los embriones, entre comillas, por morfología, es decir, descarto aquellos que yo nunca ni transferiría ni vitrificaría porque están bloqueados, tienen más de un 25 o un 30% de fragmentación, son muy asimétricos. Esos embriones ni siquiera los voy a vitrificar, ¿de acuerdo? Esos embriones los descarto. Después, dentro del rango de embriones que son morfológicamente aceptables, que yo transferiría hombre, obviamente si no tengo otra cosa a veces transfiero peores, pero dentro de aquellos que puedo seleccionar que yo transferiría porque tienen una fragmentación razonable, un número de células, etcétera, aplico el algoritmo, que implica evitar embriones con división directa, evitar embriones que tengan multinucleación, evitar embriones con asimetría en la primera división. Esos intento no transferirlos, son los que tienen la categoría E, y después intento seleccionar primero por el tiempo de división a 5 células, en este rango entre 48 y 56. Si pasa en este corte tengo categoría A o B en función del tiempo 3, que está entre 35 y 40. Si el tiempo óptimo 5 no lo cumple, ya serían embriones C o D, y en función del tiempo 3, si es óptimo o no, serían C o serían D. Y después hay un criterio añadido que puede ser la duración del ciclo celular entre 5 y 12 horas, que ya me daría el plus. Tendría entre una plus y una A, B plus B, etcétera. Tendría, como veis aquí, pues mis 9 categorías, aunque la E podría ser y serían 10. Bueno, entonces,
Bien, ya hemos desarrollado el algoritmo. ¿Qué resultados tenemos clínicos? ¿Cuál es la validación clínica? Bueno, esto es lo primero que hemos hecho retrospectivamente, después de desarrollar el algoritmo y ver cómo nos ha ido a nosotros con casi 1000 ciclos y más de casi 1200 embriones transferidos con implantación conocida. Como os decía, esto no es implantación real, es implantación relativa, porque he quitado los embriones 50%, que implanta uno y otro no. Por eso la tasa de implantación no es muy alta, pero no es la real, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es que hay una gradación y una diferencia significativa entre la categoría del algoritmo y la tasa de implantación. Implantan más los A, implantan menos los B, los C, los D, y los E, que son los de criterios de exclusión, implantan menos. Es decir, que este algoritmo es capaz de distinguir los embriones en función de sus posibilidades de implantación. Parece ser que es un buen método de selección, puede serlo. Entonces, siguiendo con esta línea, ¿qué pasa con los blastocistos? Y de nuevo aquí tenemos un trabajo publicado en el RM Online que acaba de salir también, lo tenéis disponible, donde hemos visto también, bueno, cómo se relacionan estos tiempos de división con la formación de blastocisto, que también es muy importante. Bueno, interesante también que las categorías A, B, C y D relacionadas con los tiempos se relacionan con la tasa de formación de blastocisto. Un embrión que tiene una categoría A, que tiene más posibilidades de implantar, también tiene más posibilidades de generar un blastocisto que un embrión tipo D, de un 53 a un 77. Obviamente no es de la nada al absoluto, pero sí que hay una gradación. Y si vamos ya a la morfología, es decir, blastocistos de muy buena calidad, con una buena masa celular interna, con un buen trofectodermo, también se ve una relación lineal y significativa. Un embrión categoría A tiene forma más blastocistos de buena calidad, un 62%, en comparación con un embrión tipo D, que aproximadamente forma un 34%. Es decir, ¿qué os estoy transmitiendo? Que los tiempos de división se asocian con probabilidades de implantación, pero también los tiempos de división se asocian con la probabilidad de que el embrión llegue al blastocisto, lo cual tiene toda su lógica. Después, si le pegamos un vistazo a los criterios de exclusión, por ejemplo, a la asimetría de la primera división, pues vemos que un embrión que es asimétrico en la primera división, pues solo un 35% llegan a blasto óptimo, y un 50% en aquellos que tienen simetría en la primera división. O sea, hay una diferencia de 20 puntos. Y lo que me resultó muchísimo más interesante es que nunca, en nuestra base de datos de 1000 blastocistos, nunca hemos visto un blastocisto de buena calidad que proviniera de un embrión que tuviera una división directa. Es decir, un embrión que pasó de 2 a 3 células en menos de 5 horas, nunca hemos visto ninguno de ellos que fuera morfológicamente bueno, es decir, con una buena masa celular interna y un buen trofectodermo, lo cual nos dice que ese es un muy buen marcador de calidad embrionaria. Bueno, seguimos trabajando en buscar nuevos marcadores de selección. O sea, aquí no se ha acabado esto y quedan muchos años y mucha gente trabajando, no solo de nuestro grupo. Ahora mismo, concretamente con la tecnología del EmbryoScope, ya hay más de 200 instrumentos funcionando. Se están haciendo más de 8.000 ciclos, con lo cual hay mucha gente que va a venir con mucha nueva información. Nosotros hemos trabajado también y estamos buscando nuevos marcadores. Por ejemplo, estamos explorando la posibilidad, y aquí os enseñaré datos de aquellos embriones que parece que empiezan dividiéndose despacio y después aceleran, o aquellos embriones que empiezan rápido y después deceleran, es decir, el ratio entre los ciclos celulares. Fijaros que normalmente el tercer ciclo celular suele ser bastante más lento que el segundo y nuevamente suele ser 2 veces más lento, con lo cual estamos viendo los ratios entre ellos y, por ejemplo, hemos visto que la razón entre el ciclo celular tercero y el segundo que supera más de 3 veces, pues los embriones que hay una diferencia de más de 3 veces entre el tercer ciclo celular y el segundo, pues implantan solo un 7,7% y un 32% en aquellos casos de los que no. Con lo cual también, mira, podría ser otro método de selección que probablemente apliquemos en un futuro. Hay otras variables, puedes jugar con los tiempos. El tiempo que el embrión está en transición entre 2 y 5 células también es interesante. También hemos visto rangos óptimos. Hay rangos entre 24 y 28 horas donde los embriones implantan más. Aquellos que tardan entre 24 y 28 horas en pasar de 2 a 5 células implantan más en aquellos que tardan menos o más, con lo cual ese también podría ser un buen marcador de selección. Bueno, esto simplemente es para que os hagáis una idea de que esto no es el final, que van a venir nuevas variables y que estamos trabajando en ellas. Os quería meter el tema del score pronuclear a los embriólogos porque lo utilizamos en la rutina diaria y con el time-lapse pues nos hemos llegado a sorprender mucho de lo que significa el score pronuclear y para lo que sirve, ¿de acuerdo? Y por eso estos datos son muy interesantes y por cierto es un trabajo que está ahora mismo en revisión en Fertility and Stability y que es de un compañero mío de IBI Vigo.
Fijaros que nosotros utilizamos la simetría del score pronuclear si los pronúcleos son iguales o diferentes, y en teoría intentábamos evitar embriones que tenían unos pronúcleos que fueran muy asimétricos. Pero como veis ahí, analizando por time-lapse, la tasa de implantación entre un embrión que tiene los pronúcleos iguales o asimétricos es exactamente la misma, con lo cual no parece que tuviera mucha utilidad. Otra cosa que nos han vendido la moto muchos años, lo del el score pronuclear y la distribución de los nucleolos, que si el tipo 1, 2, 3 y 4 y el tiempo que estás tú dándole vueltas, pues es tipo 3, 4. En los 4 peor que los 1, hay que intentar transferir los 1. Pues mirad, con un time-lapse y con una buena casuística, la tasa de implantación en las 4 categorías del score pronuclear son exactamente iguales. O sea que, desde luego, el score pronuclear, tal y como está diseñado y utilizando otra selección que esté basada en la morfología y en los tiempos, no sirve absolutamente para nada. Otra cosa interesante, y que seguro los embriones habéis oído, si los pronúcleos están lateralizados, si están a un lado, mala señal. Por eso quiere decir que tiene el citoesqueleto afectado y seguro que el embrión tiene anomalías cromosómicas, bla, 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 bla. Pues fijaros aquí, un embrión donde los pronúcleos están en el centro respecto a un cigoto donde los pronúcleos aparecen totalmente lateralizados, tiene también exactamente la misma tasa de implantación, con lo cual tampoco parece que sea un buen criterio de selección, a pesar de que lo utilizamos en la rutina. Bueno, entonces, mucha gente está aún preocupada de acuerdo, tú has desarrollado un método de selección basado en un algoritmo, pero es que hay muchas variables que afectan a los tiempos y que pueden estar sesgando el estudio. Entonces a mí me gustaría saber pues cómo afectan los protocolos de estimulación, si hay alguna relación con las aneuploidías, etcétera. O sea, hay muchas variables. Nosotros hemos trabajado en algunas de ellas. Una, por ejemplo, son los medios de cultivo. Porque hay muchos tipos de medios de cultivo, entonces probablemente si yo utilizo el time-lapse con mi medio, los tiempos deben ser distintos de si utilizo el time-lapse con el medio de la competencia. Y nosotros aquí hicimos un estudio muy sencillo donde comparamos el medio Queens, el Global, el Sage, que es un medio que es diseñado hasta día 3, con el medio Global, que es un medio diseñado hasta día 5. Supuestamente medios con una composición radicalmente, en teoría, distinta, y ver si los tiempos de división son parecidos. Bueno, como veis ahí, los embriones que están cultivados en un medio como el Sage o en un medio como el Global tienen exactamente los mismos tiempos de división, con lo cual aparentemente no le afecta el tipo de medio de cultivo a los tiempos de división, por lo menos con estas dos marcas que son muy diferentes. Respecto a los protocolos de estimulación, también este es un trabajo que es la tesis de un ginecólogo compañero nuestro, de Ibe Alicante, de Manuel Muñoz. Hemos trabajado en ver cómo los protocolos de estimulación afectan a los tiempos de división de los embriones, ¿de acuerdo? Y este también es un trabajo publicado, que ya está publicado en el RBM Online. Bueno, hemos hecho varias cosas. Primero, comparar si los embriones vienen de cultivos con recombinante, FSH recombinante, con HMG o con la combinación de los dos, o si utilizamos para desencadenar la ovulación agonista o antagonista. En general sí que parece que los embriones que vienen, estos son ciclos de ovodonación, los embriones que vienen de ciclos estimulados solo con hormona recombinante parecen embriones ligeramente más rápidos. Y también parece, por lo que veis aquí, que si utilizamos el antagonista, el embrión es ligeramente más rápido. Normalmente la rapidez se asocia a mejor calidad que si utilizas, esto es si utilizas el HCG respecto a utilizar el agonista. Los embriones que utilizan el HCG respecto al agonista tienen un comportamiento distinto, ¿vale? Aquí esto, o sea, veis arriba el azul clarito es HCG y el bajo es utilizando antagonista y agonista para desencadenar la ovulación. Cuando utilizo agonista para desencadenar la ovulación, parece que los embriones son ligeramente más rápidos que si utilizo el HCG, ¿de acuerdo? Se asocia normalmente velocidad con calidad. Si vas ya a la proporción de embriones óptimos, también parece que los protocolos de estimulación donde desencadeno la ovulación con agonista tienen una mayor proporción de embriones óptimos, y también los protocolos de estimulación donde utilizo recombinante ligeramente mejor, pero son diferencias muy pequeñas. En general, yo os diría que los protocolos de estimulación no parecen afectar mucho a lo que es la calidad embrionaria desde el punto de vista del time-lapse, con una cierta tendencia a favor de la recombinante, quizás con una cierta tendencia también a favor de utilizar el agonista para desencadenar la ovulación que comparado con el HCG, pero nada relevante. Un tema también muy importante es el tema del contenido cromosómico, los arrays de CGH, se relaciona la proporción o sea, si el embrión es normal o anormal cromosómicamente con los tiempos de división. Bueno, pues este trabajo también es muy interesante, apasionante. Estos son datos muy preliminares de IBI Madrid y IBI Barcelona, pero lo que hemos visto, como veis ahí señalado, es que los embriones que son cromosómicamente
normales son más lentos que los embriones que son cromosómicamente anormales. Más lentos, pero ojo, estoy hablando de embriones de los que yo he podido hacer la biopsia. O sea, son embriones que morfológicamente eran aceptables. Dentro de aquellos que yo he podido hacer la biopsia, como veis ahí, un embrión cromosómicamente anormal tiene de media 5 horas de adelanto en los tiempos de división respecto a un embrión cromosómicamente normal. O sea, que van mucho más rápidos. Incluso se pueden llegar a ver subpoblaciones distintas de cromosómicamente normales y anormales. Por ejemplo, un embrión que está entre 2 y 5 células utiliza más de 29 horas, el 64% son normales, y aquellos que utilizan menos de 29 horas en la transición de 2 a 5 células, solo el 21, con lo cual hay una diferencia ahí muy interesante. Y lo mismo con el tiempo de división a 5 células. El embrión que le cuesta más de 53 horas llegar a 5 células, y obviamente yo le hago la biopsia, respecto a aquel que le cuesta menos, fijaros, de un 45 a un 18. O sea que se ven subpoblaciones de embriones asociados con mayor proporción de embriones normales. Bueno, con todo esto y utilizando la herramienta de la estadística, el problema del timelapse es que genera una cantidad de datos salvaje y es muy compleja de analizar, y hay mucha gente trabajando en este proyecto. Bueno, hemos incluso desarrollado un algoritmo que pudiera ser capaz de predecir la normalidad cromosómica. Lamentablemente, a fecha de hoy, no es capaz de predecir, pero sí es capaz de identificar subpoblaciones con distinta proporción de normalidad. Y aún así, el área bajo la curva de este modelo de predictivo no está nada mal, es 0.71, y utiliza, como os decía, pues el tiempo de división entre 2 y 5 células y el tiempo de división a 3 para calcular la probabilidad de que un embrión sea normal. Y te puede dar una idea aproximada, aunque no es infalible. Bueno, entonces, lo que más le interesa a la gente. A ver, si yo me pongo un timelapse en el laboratorio, ¿van a mejorar mis resultados clínicos? Y estoy hablando del EmbryoScope, pero podría hablaros de cualquier otra técnica. Nosotros la experiencia la tenemos con el EmbryoScope. Bueno, nosotros ya a fecha de hoy tenemos más de 4.000 ciclos hechos con timelapse. O sea que nuestra experiencia es muy consistente, y a fecha de hoy somos el grupo del mundo que tiene más ciclos de timelapse, y dudo mucho que en algún momento alguien tenga tantos, porque realmente llevamos muchos años trabajando antes de que mucha gente empezara. Entonces, con esos datos hemos hecho un análisis retrospectivo, que es un paper que también está publicado ya en el Fertility and Sterility, ha salido este mes, donde lo que hemos hecho ha sido ver nuestros resultados y compararlos con el incubador convencional, elaborar un modelo bastante complejo de regresión logística, donde intentamos controlar todas las variables de confusión, que las veis aquí, que si el tipo de transferencia, si es en día 3 en día 5, la edad de la paciente, incluso la clínica en la que trabaja, el número de ovocitos obtenidos, el número de embriones transferidos, es decir, un modelo de regresión logística complejo que nos permita cuantificar desde el punto de vista retrospectivo cuál ha sido nuestra mejora de resultados desde que hemos introducido el timelapse como tecnología en el laboratorio. Y lo que hemos visto es esto, y es así de sencillo. Haciendo un cálculo con el modelo de regresión, hemos visto una mejora relativa de un 19%, que es una mejora real de alrededor de un 9% en la tasa de embarazo clínico. Eso es lo que hemos visto desde el punto de vista retrospectivo con un modelo de regresión logística. Y todos me vais a decir, muy bien, pero retrospectivo ahora hay que demostrarlo prospectivamente, y en ello estamos. Pero desde luego, retrospectivamente, y nuestra experiencia en el IBI aplicando timelapse en el laboratorio y nuestros resultados, vemos que tenemos una mejora. Y obviamente nosotros nos hemos metido en el mundo del timelapse, pero no somos los únicos. Hemos visto que en general en toda Europa, especialmente, y ahora en Estados Unidos, la mayoría de los laboratorios se están decidiendo por la tecnología, primero porque ven que es un avance tecnológico importante, y en segundo lugar porque parece que te puede mejorar los resultados, aunque hay mucho por hacer. Entonces, ¿por qué mejoran los resultados en timelapse? Hay dos posibles explicaciones. Una es que yo realizo mejores observaciones y hago mejor selección, pero como decía el doctor Simón, no solo es cuestión de embrión. De hecho, el endometrio es muy importante y seguro que él piensa que más que el embrión. Pero ahí está el balance entre los dos, ¿de acuerdo? Y sin duda, con esta tecnología mejoramos la observación y es posible que mejoremos la selección. Y en segundo lugar, el embrión lo tengo yo cultivado en el incubador y no lo toco durante 3 o 5 días, con lo cual las condiciones de cultivo se supone que son mucho mejores. El embrión está mucho más cómodo, está en una condición muy estable, y eso sin duda tiene que ir en beneficio de la calidad embrionaria y a la larga de las posibilidades de embarazo. Entonces ya tenemos una hipótesis de trabajo y unos resultados clínicos previos. Entonces estamos en marcha con un estudio prospectivo randomizado, un ensayo clínico. Cualquier ensayo clínico, lo primero, y a mí ya me lo han dicho 1.000.000 de veces, bueno, ¿tú puedes enseñar resultados de un ensayo clínico? Sí, cuando hago un análisis intermedio. Entonces hemos hecho un ensayo clínico, lo hemos empezado, llevamos ya más de un año y hemos hecho un análisis intermedio para ver cómo va.
Si va mal, si va bien, porque si va mal lo paramos, si va igual lo paramos también porque no vale la pena seguir, o si va mejor. Entonces, el estudio está hecho pensando en un cálculo de tamaño muestral muy grande, porque son 500 ciclos por rama de pacientes seleccionados con criterios de inclusión y exclusión, y eso lleva mucho tiempo. Y hemos hecho 3 estudios, uno en pacientes de propios, con estos criterios de inclusión, son pacientes en teoría de buen pronóstico, que recuperan más de 6 metafase 2, que no de edad avanzada, solo con 2 ciclos previos como máximo, y bueno, eliminando sobre todo pacientes con aborto de repetición y con factor masculino severo, con endometriosis severa, etcétera. Y estos son los resultados que tenemos hasta la fecha. Como veis ahí, 165 ciclos en una rama, 149 en el incubador convencional. Consecuencia de la randomización, no puedes tener los mismos números. Si alguien te enseña una randomización con los mismos números, malo, algo está trucando ahí, porque siempre se te caen ciclos de un lado y otro a medida que va randomizando. Los resultados que tenemos a fecha de hoy de tasa de embarazo beta positiva, tasa de embarazo evolutiva, esos son ongoing pregnancy rate, y después la tasa de implantación, en todos los casos es superior en el time lapse en comparación con el incubador convencional, y el análisis intermedio lo que nos dice es que tenemos que continuar hasta el final del estudio para demostrar la mejora. Las mejoras que estamos viendo ahí pues son variables. La tasa de embarazo bioquímico se ve una mejora de un 6%, de la evolutiva un 8% y la tasa de implantación un 7%, es lo que vemos hasta ahora. Un estudio prospectivo randomizado. Esto es en propios. Lo mismo lo hemos hecho en ovodonación. Aquí son pacientes de buen pronóstico en el sentido de que los ovocitos son de buena calidad, donaciones con más de 6 ovocitos, mujeres obviamente de mayor edad, pero no con sus ovocitos, y excluyendo pacientes de nuevo con aborto de repetición, intentando evitar todo lo que tenga que ver con el factor endometrial y con factor masculino. Esto es en transferencia en día 3. Estos son los resultados. Fijaros que en este caso ya tenemos una mejora significativa en la tasa de embarazo beta positiva, pero después, como veis, han abortado bastantes y la tasa de evolutivo, de ongoing, la que tenemos hasta la fecha, aunque es mejor, no es significativa, aunque sí tenemos que seguir, y la tasa de implantación son 5 puntos más, y la decisión del análisis intermedio, de nuevo, es continuar. Así que tenemos que seguir con el estudio hasta que acabemos, pero en todos los casos mejoramos los resultados utilizando el timelapse. Y esto es en transferencia en día 5 en ovodonación, con esta tasa de embarazo bioquímico 73%, una tasa de implantación del 51%, de embarazo evolutivo del 53%. También lo mismo, sigue siendo mejor utilizando el timelapse que el incubador convencional. Yo le llamo timelapse y no embryoscope porque es la marca, pero realmente es el concepto. Vosotros podéis utilizar el embryoscope u otra tecnología. A fecha de hoy, la única que ofrece esta posibilidad de combinar incubador con timelapse es esta, pero en fin, pueden ser otras. Y los resultados hasta la fecha son los que son. Si yo hiciera el truco estadístico, que es simplemente un truco, de juntar los 3 estudios en uno para hacer una N más potente y hacer una idea de cómo va el estudio, que es lo que hice ahí, y tener 500 ciclos por rama, perdón, a ver si vamos para atrás, lo que vemos ahí es que en todos los casos, utilizando el timelapse, tenemos una mejora en la tasa de embarazo beta positiva, en la tasa de embarazo evolutivo y en la tasa de implantación, que está entre un 5 y un 7% dependiendo de la variable. La potencia del estudio, si hubiéramos llegado a esa N, sería suficiente para la prueba de beta positiva y no insuficiente para la tasa de embarazo evolutivo e implantación, aunque en todos los casos las diferencias serían significativas desde el punto de vista estadístico. O sea que, aparentemente, y a fecha de hoy, parece que los resultados son mejor utilizando el timelapse. Entonces, para conclusión, un poco para resumir lo que hemos hablado hoy. ¿Qué nos está proporcionando el timelapse? Primero, nos está proporcionando marcadores de viabilidad embrionaria y además marcadores muy palpables, porque todos habéis oído hablar y seguís oyendo hablar de estudios que son muy prometedores, como las células de la granulosa para ver expresión diferencial, todo lo que es la proteómica, la secretómica. Son técnicas que tienen mucho futuro, que lo tendrán en breve, pero que son aún experimentales, pero esto es algo de aplicación real ya, que lo tenemos ahí y es muy simple y muy visual. Entonces, está disponible el concepto clínico, y que lo vais a ver mucho ahora en los congresos, la próxima SRM, donde nosotros tenemos 5 comunicaciones orales sobre este tema, el concepto de la morfocinética, que ya existe un algoritmo de selección embrionaria que está establecido y publicado, pero vendrán más. De hecho, nosotros tenemos algoritmos alternativos y en los próximos años os iremos proporcionando nosotros y otros grupos alternativas de selección que puede que mejoren lo que ya existe, pero sin duda vendrán más. Que estos tiempos de división además se relacionan con la formación de blastocisto, lo cual es muy interesante. Es decir, también
claro, después está el concepto endometrial que lo desmonta todo. Dice, bueno, si yo sé que este embrión va a llegar a blasto, ¿para qué lo voy a llevar a blasto? Me lo dejo aquí hasta día 3 y lo transfiero porque ya sé que estos me van a llegar a blasto. ¿Para qué tenerlo más tiempo en el laboratorio? Pero después está el tema endometrial, que si el endometrio es más receptivo en día 5, entonces, claro, ya no sabemos qué es mejor o no, pero es posible que esta técnica sea capaz de predecirte qué embriones van a llegar a blasto, con lo cual no tendría por qué tener la necesidad de llevarlo a blastocisto. Que además estos tiempos de división, mucho que le preocupa a la gente, tampoco es que están muy afectados por factores externos, llámese los protocolos de estimulación o llámese los medios de cultivo, aunque sí que se ven diferencias en los tiempos. Si alguien dice, es que claro, yo en mi clínica utilizo recombinante y desencadeno con agonista y tú lo haces con HCG, igual tu algoritmo no funciona en mi clínica. Bueno, pues puede ser que sí o no, pero aparentemente no hay muchas diferencias. Y después lo más importante, que es que los resultados que tenemos nosotros con una experiencia muy consistente, y ya os digo que actualmente tenemos ya 4.000 ciclos hechos y estamos trabajando con esa base de datos, tenemos 60.000 embriones analizados por Time-Lapse, nuestros resultados ya empiezan a ser muy consistentes y nos dicen que claramente esta es una tecnología de futuro, que es difícil ver un laboratorio de aquí a unos años que no vaya hacia la tecnología del Time-Lapse como técnica rutinaria. Y obviamente los resultados, tanto retrospectivos como prospectivos, así lo indican. Bueno, para finalizar, para que os hagáis una idea, hay mucha gente trabajando en este proyecto, hay muchos embriólogos, mucha gente haciendo el doctorado, que los veis aquí. Aquí veis a 4 de ellos, de Madrid, o María Cruz, que también está en Madrid, Javi o Alberto, Irene, que está en Valencia, colaboraciones internacionales, también obviamente ginecólogos, gente de otros IBIs. Bueno, aquí tenéis una foto de los 20 y pico embriólogos que trabajamos en IBI Valencia, más los técnicos. Y nada, muchas gracias. Os invito, por supuesto, al Congreso IBI, en Sevilla.